Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales, en Facebook, y podrán ver ustedes todos estos programas, toda esta serie temática a través de nuestro canal de YouTube, Carmen de Cañate, Jesucristo o Jesucristo, Imperio de Vida. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a compartir las enseñanzas que tiene la palabra para nosotros en un tema de singular importancia: teocracia versus egolatría. Y es un tema fundamental que nos va a enseñar el porqué de muchas cosas que estamos viviendo. Amén. ¿Cielo? Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí A los Pies del Maestro Live para compartir un tema tan importante como siempre, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de toda la serie de temáticas que hemos tenido en las semanas anteriores, hoy vamos a tratar el tema tan fundamental como lo es la teocracia versus la egolatría. Sabemos que son temas o títulos que no manejamos muchas veces o no es común tocarlo, pero están establecidos en la palabra y están desarrollados por cada uno de los hombres de Dios, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para que nosotros podamos estar apercibidos en estos tiempos. Así que vamos a empezar este programa, Benito, compartiendo este tema tan importante como lo es la teocracia, el gobierno de Dios. Sí, queridos hermanos, cuando nosotros utilizamos y vemos el término teocracia y vemos el término egolatría, cualquiera que pueda conocer un poco de las ciencias políticas podrá decir, bueno, pero son dos temas que hablan sobre aspectos diferentes. Teocracia es un término que nos viene del griego, teo, que es Dios, y cracia, gobierno. Así que la conjunción sería gobierno de Dios. Entonces se habla de teocracia cuando se da el gobierno de Dios. Dios gobierna directamente sobre los asuntos relativos al hombre, relativos a la humanidad. Y cuando vemos egolatría siempre lo vemos desde la perspectiva de la psicología. Y la egolatría lo vemos como aquel autoenaltecimiento o adoración o culto a uno mismo. El ego es el yo y la tría es adoración. Es decir, entonces significa que la adoración al yo. Es decir, el yo se ensalza por encima de todas las cosas. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el gobierno de Dios con alguien que se adora a sí mismo? Uno podría conjugar otro término. Uno podría decir, bueno, debiera ser teocracia versus egocracia, que es el gobierno del ego, pero no necesariamente desde ese punto de vista, porque nosotros vemos la egolatría como algo pernicioso y negativo que se ve a lo largo de la humanidad de una raza caída. Y ese problema de la egolatría es lo que lleva al hombre a rebelarse contra la autoridad y el gobierno de Dios. Y eso va confrontando. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios es soberano y Dios ejerce gobierno. Querrámoslo nosotros, cielo, o no lo querramos nosotros. Creámoslo o no lo creamos. Independientemente de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros queramos, Dios es soberano y Dios gobierna y dirige el universo. Y eso es algo que nosotros, por eso no podemos hablar de que nosotros podemos levantar un gobierno al nivel de la teocracia, al nivel de Dios, y competir con Él, porque nosotros estamos supeditados a la soberanía divina. Pero lo que actúa en nosotros es la egolatría, que uno sí lo pudiese definir desde esta palabra para iniciar el programa como la exaltación exacerbada del ego, del yo del hombre, que lo lleva a negar a Dios y que le impide someterse a Dios y que lo lleva a rendirse culto y adoración a sí mismo. Y esta es la particularidad del tema que nosotros vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta cómo la egolatría, cielo, se va desarrollando a lo largo de la palabra del Señor y cómo nos afecta en nuestra relación con Dios. Cómo hace que para nosotros sea imposible adorar a Dios o amar a Dios sobre todas las cosas, porque hay muchas cosas en nosotros, nuestro ego, que se levanta contra Dios y que impide que nosotros podamos llegar. Y por qué de muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
que nos dice a nosotros como discípulos qué es lo primero que nosotros tiene que morir. ¿Sí? Es un hermoso tema porque desde el principio Dios creó al hombre bajo características fundamentales y que nosotros debemos comprender, porque dice que lo creó a imagen y semejanza de Él, con la misma esencia, el mismo ser, ¿verdad? Con todas esas cualidades o rasgos distintivos, ¿verdad? Que nos da el valor como creación de Dios, como creación de Dios en Cristo Jesús. Entonces es importante comprender que hay un problema que ha azotado al hombre desde el principio, desde el Génesis. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios le da la capacidad al hombre de enseñorearse y sojuzgar, gobernar sobre todo lo creado. Le da el poder, la autoridad, el dominio y el gobierno sobre todo lo que Él había creado, porque Dios creó todo con el fin fundamental que fue el hombre. En un principio para que le representase en la tierra, ¿verdad? Como su máxima creación, por decirlo así. Entonces, desde el principio de la creación hubo un problema cuando el hombre tomó la decisión de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Correcto. Y no obedeció el mandato del Señor. A partir de allí empieza la idolatría. A partir de allí empieza la voluntad humana a prevalecer sobre el mandato de Dios. Amén. Entonces allí vemos que desde que Adán y Eva decidieron tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal por su propia decisión, por su propia voluntad, trataron de sublevar la autoridad de Dios, trataron de desprenderse de la teocracia, del gobierno de Dios. Ahora, eso lo vemos en el Edén, pero en el cielo también hubo una rebelión, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y creó querubines, serafines, ángeles y arcángeles con el fin de que cumpliesen una función. Correcto. Pero en el cielo hubo una rebelión contra la autoridad de Dios, contra el gobierno de Dios. Entonces eso pasó a la humanidad a través de lo que sucede en el Edén y provoca que entre en el hombre cualidades o características de maldad o de culto a sí mismo o de pensar en el yo. Entonces, como bien tú lo señalabas, es importante comprender la manera particular, cómo ver este asunto de la teocracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, en el Shema Israel. En el Shema Israel, en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 6, Amén. Verso 4. Vámonos desde el 1 para ver la teocracia Amén. De Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios. Porque Dios no es un Dios dictador, Dios es un Dios de amor, Amén. Dios es un Dios de bondad, Dios siempre quiere lo bueno para Amén. Su pueblo. Pero nosotros como seres humanos no comprendemos el actuar de Dios. Satanás le introdujo la duda, le introdujo la incredulidad al hombre, cuestionando, que era lo que veíamos en los programas anteriores, cuestionando lo que Dios había mandado y cuestionando la intención de Dios frente al hombre. Amén. Cuando el hombre desconocía que ya él era como Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces siempre Satanás ha querido meter esa semilla de maldad, esa cizaña. Ahora, más cuando está dentro por razón de la naturaleza pecaminosa, ha querido activar ese sentir en el hombre para cuestionar todo lo que Dios manda, para que no podamos obedecer a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, por eso Dios le da este gran mandamiento a su pueblo, porque el deseo de Dios cuando escoge, Dios siempre quiso tener un pueblo. Aleluya. Empezó con Adán y a través del tiempo empezó a levantar y agarra a Abraham de Ur de los Caldeos y empieza a formar una nación. Y para poder que esa nación fuese a la manera de Dios, santa, de gente santa, de un sacerdocio, Dios le establece mandamientos que le ayudarían a ser
y a identificarse como pueblo de Él. Amén. Y allí es donde le da en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando Moisés sube al Sinaí, estos 10 mandamientos, ¿verdad? 4 dirigidos a La Dios, relación con Dios, ¿verdad? A mi relación con Dios, y 6 dirigidos a mi prójimo, a mi relación con mi prójimo, que me hacen estos 10, el decálogo, comprender mi comportamiento, mi actitud, primero hacia Dios y hacia mi prójimo, olvidándome de mi ego, olvidándome de mí, sino más bien concentrándome a lo que fui Amén. realmente creado, hacia Dios y hacia mi prójimo para servir. Entonces, Benito, cuando Dios le da en el Shema Israel, le dice, capítulo 6 de Deuteronomio, le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú los obedecerás, tus hijos, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Ahí viene el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, Amén. y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Así es. Literalmente, Benito, podemos comprender que el Shema Israel nos está estableciendo que el obedecer a Dios no es por conveniencia de Dios, sino por beneficio de nosotros. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Para que nosotros podamos recibir la bendición y para que nuestros días sean prolongados y todas esas bendiciones no solamente nos alcancen a nosotros, sino a toda nuestra descendencia. Pero nosotros muchas veces no logramos comprender que el gobierno de Dios no es dictadura. El gobierno de Dios es un gobierno de amor, de bondad y de bendiciones a favor nuestro. El propósito de Dios al haber establecido el mandato desde el Edén era por causa de nosotros. Amén. Porque ciertamente moriríamos, ciertamente entraría la muerte, la enfermedad, entrarían las arrugas, entrarían ciertas semillas de maldad. Amén. Que impedirían realmente la plenitud de Dios en el gobierno para con nosotros. Amén. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando nosotros vemos la Biblia desde el Génesis y vamos viendo, desarrollando toda esta situación, nos damos cuenta cómo se van dando estas confrontaciones. El primer atisbo, la primera manifestación de la egolatría, la vemos, como bien nos señaló Carmen, desde el cielo, pero la vemos en la tierra, precisamente en el Edén, cuando en el interés del yo, de la satisfacción propia, que es alimentada por la persuasión y por la influencia de la serpiente, que ya sabemos que es Satanás, sobre la mujer y eventualmente también sobre el hombre, lo lleva a un interés, a pecar, a desobedecer, porque esa es la naturaleza. El ególatra siempre va a ir para desobedecer, considera que su gobierno, su manera de ver la vida y su manera de ver el universo es la correcta y que él no tiene que someterse a ningún Dios, no tiene que someterse a ninguna autoridad. Por eso decíamos desde el principio que es irrelevante la posición que yo tenga con respecto a Dios, porque la soberanía de Dios está por encima de mi criterio. La prueba la tuvieron y la vivió Eva y la vivió Adán, cuando después de desobedecer a Dios y comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, podían decir, ahora somos como Dios. No. Dios había determinado en su soberanía una sentencia, que en caso de que se violase el mandato, la sentencia iba a aplicarse. Y a pesar de lo que ellos pudieran considerar, la sentencia igual se aplicó. Por consiguiente, su voluntad, que actuó para ir en contra de Dios, era
inútil para evitar la consecuencia de la desobediencia. Y posteriormente nosotros vamos a dar cuenta que el hombre va desarrollando esa misma egolatría. En el capítulo 11 del libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta con el caso de la Torre de Babel, cómo la egolatría del hombre se manifiesta. Y ahí entra Nimrod. El Nimrod, el gran ególatra, el gran líder, etc. Ellos empiezan a manifestar esa egolatría. ¿En qué sentido? Darse un nombre significa adorarnos a nosotros mismos, glorificarnos a nosotros mismos, exaltarnos a nosotros mismos frente a Dios y negando la exaltación de Dios. Y Dios los confunde. Entonces, pero el hombre siguió actuando en su egolatría y su desarrollo. Como bien Carmen nos señala, es en el monte Sinaí, previa a la llamada de Abraham, en el monte Sinaí, después de la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, donde Dios le da las leyes. Como un gobernante da leyes. Como un gobernante establece cuál es el orden sobre el cual van a vivir, ¿quiénes? Los súbditos. Entonces le establece leyes. Y leyes que son en beneficio, como bien nos señaló Carmen, y conforme a la palabra, en beneficio de nosotros mismos, no en beneficio de Dios, porque Dios es soberano. Entonces, cuando todo esto acontece, el pueblo comprendió que Dios era su rey, era su Señor, era el que dirigía a la nación. La prueba está: la columna de fuego y la columna de nube simboliza a Dios dirigiendo. Cuando la columna se movía, el pueblo se movía. Fuese de fuego o fuese de nube que se moviese la columna, el pueblo entonces andaba. Y cuando la columna se detenía, el pueblo se detenía, porque ese es el dominio, la teocracia. Se gobierna conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Miren qué Dios tan justo, que Dios no le dice al hombre: se gobierna conforme a mi parecer, y el hombre dice: pero ¿cuál es tu parecer? No, Dios le dice: este es mi parecer. Le escribe cuál es su parecer. Eso era lo que te iba a compartir también. Amén. Que si bien es cierto, Dios es tan misericordioso y de Amén. amor, que si el pueblo no entendió o no comprendió antes de la ley mosaica, la intención de Dios y la voluntad de Dios y el propósito de Dios, Dios le dice: ¿sabes qué? Yo mejor te pongo las leyes, yo te pongo mejor los mandamientos por escrito, para que no haya excusa de que yo no te he dado a comprender lo que quiero. Entonces agarra a Moisés y empieza y se lo lleva al Sinaí y le establece los mandamientos. Amén, correcto. Y mira qué sabiduría tan hermosa la de Dios. Amén. Que el primer mandamiento dice en el capítulo 5 de Deuteronomio, verso 6: yo soy el Señor tu Dios. Señor es amo. En sentido de señorío, dominio y gobierno. Dominio y gobierno. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, el tú es dominio, gobierno, ¿verdad? Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Y no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Amén. Porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Amén. Entonces, desde el principio Dios establece cómo quiere que tengamos la relación con Él. Y Dios en su sabiduría sabía que nos íbamos a olvidar de cómo Él fue el que nos liberó de la esclavitud de Egipto y del pecado. Amén. Y de la servidumbre del pecado. Así es. Y por eso le advierte al pueblo: no harás otros dioses, porque el Dios ego que moraba o que entró en el hombre, Dios sabía que se iba a levantar contra él, como se levantó en el Edén. Así es. Y que sabía que había un ser diabólico
¿verdad? Que lo Un iba a dragón, impulsar una a que serpiente actuase así. antigua que iba a seguir incitando, que iba a seguir tentando y seduciendo lo que sabía que había dentro del hombre cuando entró el pecado, ¿verdad? A morar en el Edén, que le da estos mandamientos propios y le dice, ¿sabe? No te harás ningún ídolo, porque el ego, la egolatría es idolatría. Amén. A uno mismo. Así es. Es adoración a uno Lo mismo. Es abominación y aberración delante de Dios, porque Dios no toleró ni siquiera que sus ángeles, ni siquiera que sus querubines ni serafines que quisieron adoración, que se sublevaron, estuvieran ante su presencia, menos aquella persona que quiere adoración a sí mismo, que quiere exaltación a sí mismo, que quiere vanagloriarse y que es como Pablo lo llamó, amador de sí mismo. Entonces, si no perdonó a Satanás y sus demonios, si no perdonó a Adán y a Eva, nos perdonará a nosotros por idolatrarnos a nosotros mismos, por amarnos a nosotros mismos, por adorarnos a nosotros mismos, por hacer de nosotros nuestro propio Dios, ¿verdad? Y muchas veces, ojo, si usted nos permite desarrollar este tema, usted se dará cuenta que sin darnos cuenta o conscientemente, muchas veces, aún siendo hijos de Dios, cometemos errores sutiles y subliminales de exaltar más nuestro ego que a Dios. Así es. De hecho, hermanos, el gran conflicto del mundo actual, del hombre actual, es el conflicto de la exaltación del yo. Y el conflicto de la exaltación del yo ahora tratan de disimularlo, no a través de una religión, sino a través de una filosofía, a través de la psicología y a través de la psiquiatría y a través del humanismo, ideología, desde un punto de vista más racional, para que la gente le elimine el contenido diabólico, religioso, o que uno pueda decir que no, esto no es religión. Sin embargo, vivimos en el gran problema del mundo, es el problema del yo. El problema del yo y el problema del ego es el gran problema de la humanidad, y es el gran problema al que se enfrenta la iglesia aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese punto de egolatría, que es idolatrarse a uno mismo, esa egolatría se trabaja a través de las proyecciones de uno mismo. Y esas proyecciones de uno mismo son simplemente unas representaciones que uno puede materializar, que nos dicen definitivamente: yo soy el mejor, y yo me lo merezco, y yo considero que es lo correcto, y yo pienso así, y yo creo que es así. Entonces nos vamos a dar cuenta de que ese consiste la violación del primer mandamiento. Y este punto es interesante y es necesario que nosotros lo comprendamos, porque muchas veces la religiosidad nos ha confundido y nos ha hecho ver a nosotros, evangélicos o protestantes, como usted quiera denominarlo, que nosotros no somos idólatras, porque nosotros no nos inclinamos ante imágenes de hombre y nosotros no nos inclinamos ante imágenes de bestia. Pero el sentido del primer mandamiento que Dios les da no tiene que ver únicamente con ese elemento que nosotros podemos razonar rápidamente y sabemos que es así. No, tiene que ver con algo mucho más profundo y peor y pernicioso en nuestra naturaleza, que es cuando nosotros nos damos culto a nosotros mismos. Entonces eso es lo pernicioso: o nos damos culto a nosotros mismos, o le damos culto a otras cosas o a otras personas. Todo aquello, y lo hemos repetido reiteradamente en este programa, todo aquello que nosotros pongamos por encima de Dios es un ídolo. Y es interesante porque a lo largo de esta serie, de esta semana, de este programa, vamos a comprender el punto que parece contradictorio y vamos a verlo en su punto real. La Biblia me enseña, hablando cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu fuerza.
y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces vamos a ver el equilibrio cuando dice como a ti mismo, porque yo tengo que amarme Así a mí es. mismo para poder amar Amén. a mi prójimo. Amén. Eso me lo dice Jesús y es innegable. Correcto. Pero tengo que comprenderlo a la luz de la palabra. Correcto. Y no lo vamos a tocar ahorita directamente. Pero seguramente más adelante. Pero sí lo vamos a hablar, porque mucha gente no comprende o tenemos un concepto muy alto de nosotros, Como o previno tenemos un Pablo. concepto muy bajo de nosotros, y no tenemos la sobriedad Amén. para poder comprender cómo quiere que Dios nosotros lo amemos a Él, nos amemos nosotros y amemos a nuestro Amén, prójimo. amén. Entonces ese punto es medular, porque la Biblia dice que no debemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, ¿verdad? Entonces, según la medida de la fe que el Señor nos ha dado. Amén, Entonces, sí. todo eso lo vamos a tocar poco a poco, si nos da la oportunidad esta semana de poder darle todas lo que la Biblia nos enseña, porque hay un equilibrio, Benito. Mira, antes de Dios darle los 20 mandamientos al pueblo de Israel, perdón, los 10, ya estoy con 20, porque es en el capítulo 20 El capítulo 20, del libro aleluya. de Éxodo. Es que como el tiempo es tan corto, quiero ir como bien rápido. Aleluya. Entonces, en el capítulo 20 de Éxodo, le da los 10 mandamientos, el decálogo. Antes de darle los 10 mandamientos, le establece algo bien claro, los aterriza. Así es. Aterriza al pueblo de Israel, porque Dios, para ver un capítulo, yo tengo que ver el anterior Amén. y el que le sigue para comprender qué Dios El está porqué. hablando, Ajá. el porqué de todo lo que está diciendo. Entonces, en el capítulo 19, Dios le especifica cómo quiere que sea su pueblo. Y una de las cosas que le dice en el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, Amén. porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, para comprender cualidades que debemos tener como hijos de Dios, con la identidad correcta delante de Dios, debemos comprender que Dios no nos mandó a ser ególatras. Exacto. Dios no nos mandó a mirar, a servirnos a nosotros mismos. Jesús dijo: yo no vine a servirme, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amén. Entonces, por eso Dios le tiene que decir en el decálogo: no servirás a esos dioses y no lo adorarás. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una persona o un pueblo que conoce y guarda bien la palabra del Señor sabe hacia quién es su servicio y su adoración, y empieza a caminar como el pueblo que Dios ha escogido, de sacerdote y gente santa. Y le dice en Deuteronomio 7 que no es que tú seas más que los demás pueblos, sino que eras el más insignificante de todos los pueblos, pero a Él les plació escogerte para que no fuese mostrado el poder del pueblo, sino del Dios que gobernaba a ese pueblo. Amén. Creo que ese es un aspecto fundamental dentro de la historia de la humanidad. Dentro de la historia de la humanidad, todas las culturas antiguas, la egipcia, la babilonia, la griega, la romana, etcétera, etcétera, como uno lo quiera ver, adoraban a distintos dioses y tenían un panteón enorme de dioses porque eran politeístas, tenían varios dioses, pero tenían gobernantes humanos. Para los egipcios, llámenlo faraón. Para los babilonios, llamémoslo emperador o llamémoslo rey supremo, como usted quiera. Para los romanos, llamémoslo emperador, y para los griegos, llamémoslo el gobernante de turno, que podía ser un caudillo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el aspecto característico? Eran hombres los que ejercían el gobierno sobre el pueblo.
y eran hombres los que daban las leyes al pueblo. Pero en el caso de Israel, Dios gobierna el pueblo y Dios da las leyes al pueblo. Es decir, si había que utilizar un parámetro humano para poder calificar el gobierno de Israel con el Israel que sale del Sinaí, el Israel que sale del Sinaí es una teocracia porque Dios gobierna y Dios da las leyes. A diferencia de lo que ocurría con el resto de los pueblos de la antigüedad, donde tenían varios dioses que adoraban, pero había un hombre que gobernaba, pero como no era eterno ni era inmortal, tenía que suceder el gobierno a la siguiente generación y a las dinastías, y venían las guerras. Tanto es así que entonces para ellos poder protegerse, llegaron a crear el concepto de que el faraón también era un dios. Nabucodonosor también se consideraba a sí mismo un dios. Y los emperadores romanos también se consideraban a sí mismos dioses. Entonces nosotros nos damos cuenta para poder conocer esta diferenciación. No es lo mismo que un hombre te gobierne a que te gobierne Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre es imperfecto y el hombre erra y el hombre va a buscar la satisfacción de sí mismo, y para satisfacer su propio ego y su propio concepto de grandeza está dispuesto a explotar a otros hombres. Pero Dios es justo, Dios es perfecto y Dios va a gobernar no porque el hombre no tiene nada que darle a Dios, pero Dios sí tiene todo para darle al hombre. Ahora, muchos de nosotros tenemos que comprender Amén. el principio de el gobierno de Dios. Amén. A través de los hombres. Así es. ¿Por qué? Y el gobierno de los hombres. Correcto. ¿Por qué, Benito? Porque si vemos nosotros desde el Edén, Dios le delega al hombre como la mayordomo, autoridad. Amén. Y el gobierno y el dominio sobre lo creado. Amén. Como representante de él y como mayordomo. Así es. ¿Cierto? El hombre peca, sale del Edén, porque tenemos que tener esto bien claro. Porque muchos entonces van a decir después, bueno, que el hombre no me gobierne, que me gobierne Dios. Entonces no es así. Cuando vemos que Dios establece una nación, elija un hombre llamado Abraham para que dirija esa nación, pero bajo las leyes y el mandato de Dios, bajo la guianza y el gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces, luego el hombre siempre ha querido sublevar, ¿verdad? E respetar el gobierno de Dios. Entonces Dios escoge a un caudillo porque el pueblo vuelve y cae en esclavitud y servidumbre a Egipto. Amén. Entonces Dios llama a Moisés, escoge a Moisés para que dirija como caudillo a su pueblo, porque independientemente de que estaban en esclavitud y de que estaban en pecado y de que estaban en servidumbre, era su pueblo. Amén. Y como tú lo acabas de decir, Él es un Dios justo y de amor, y escuchó el clamor, ya habían, según en el momento aprendido. Bueno, entonces Dios levanta a Moisés para que gobierne y represente a Dios. El gobierno de Dios y establezca esa nación y dirija esa nación. Pero ahora le dice, tú sabes que no lo vamos a hacer como lo habíamos hecho antes. Ahora te voy a dar las leyes claritas y que las leas y escríbela Moisés. Pero primero mira, la escribe Dios primero. Aleluya. Moisés por causa de... más interesante la palabra. Moisés por causa de quiebra las tablas y ahora Dios le dice, ahora las escribes tú. Pero una cosa fundamental que nosotros tenemos que comprender es que cuando Dios va a liberar a ese pueblo Amén. De la esclavitud de Egipto, ese pueblo venía con muchos dioses, así es. Bajo un gobierno politeísta, porque está el politeísmo, es la creencia en muchos dioses, ¿verdad? Entonces por eso en Egipto había el dios Osiris, Ra, Munra, etcétera. Bueno, Anubis, etcétera. Cada plaga fue un dios de Egipto. Amén, al que Dios venció, derrotó y le mostró a su pueblo el todo poder de Dios. Amén. Para que el pueblo de Israel dejara de ver a los dioses de Egipto y empezara a dejarse gobernar por el Dios todopoderoso,
¿Por qué? Porque Dios conoce la condición del ser humano en emociones, en pensamientos, en actitudes, en afecto y todo lo demás. Entonces Dios tiene que tratar con el interior de su pueblo para que se afirme en él. Amén. Agarra a Moisés, le establece la ley y le muestra cómo él quiere que nosotros como su pueblo o como Israel, su pueblo, fuese para él. Amén. Gente santa, sacerdotes que sirvan, que le ministren a él y que ministren a su pueblo. Aleluya. Porque Dios siempre quiere que nos olvidemos de nosotros, Para porque servir. el ego Solamente se piensa en sí subleva, mismo. se subleva sobre Dios y maltrata a su prójimo. Aleluya. Y nosotros nos vamos a dar cuenta en la manifestación aún externa de lo que implica la teocracia. Esta teocracia que Carmen ha explicado sobre la base de el rol del hombre en medio de la teocracia, a diferencia del rol del hombre sin la teocracia, que nos lleva entonces a la exaltación de la egolatría. Y a cualquier forma de gobierno que querramos poner, pongámoslo república, imperio, Democracia. república parlamentaria, democracia, como querramos ponerla, siempre termina en la exaltación del ego. Siempre va a terminar en la exaltación del ego. A diferencia de la teocracia, en donde el hombre nunca se va a exaltar por encima de Dios, sino que va a gobernar reconociéndose a sí mismo, que él también está bajo el poder de Dios, que las mismas leyes que se aplican al pueblo también se aplican a él. Ahí es donde vemos la diferencia, y este es un concepto muy importante porque eso nos permite a nosotros comprender en la actualidad el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción es el fenómeno de que hay hombres y mujeres que se creen por encima de las leyes y que las leyes son para los demás menos para ellos. Ahí ya llegó la Y también es muy sutil, el diablo ha usado este pensamiento de a mí no me gobierna hombre, me gobierna Dios, y trastocando el orden de autoridad delegado por Dios para que aún así el hombre se subleve contra Dios, contra su palabra y contra la autoridad establecida por Dios. Y eso debemos tener mucho cuidado. Amén. Porque aún eso es egolatría. Aleluya. Y es muy cierto. Y es muy cierto. Uno de los grandes, de hecho, cuando hemos tratado el tema de la apostasía y hemos tratado el tema de los maestros de maldad, ese tema va ligado directamente a los hombres que no nos podemos sujetar a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra fue dejada como la norma del reino. Y yo tengo que sujetarme a la palabra, yo tengo que obedecer la palabra. Pero cuando yo me voy contra la autoridad establecida por la palabra, ¿y cómo sabemos que es establecida por la palabra? Por el Espíritu Santo y por la manifestación del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres. Sabemos que la autoridad está allí y que la palabra rige mi conducta. Pero cuando yo digo, yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios, estoy mintiendo. En realidad yo tampoco me quiero someter a Dios. Yo quiero ser libre de crear mi propia concepción de lo que es la verdad. Y es allí también donde el enemigo ha usado para trastocar la autoridad en la familia. Así mismo es. La mujer que no quiere someterse o sujetarse al marido, porque dice, mi marido es, buscando, y eso es ego, eso es egolatría, buscando excusas, porque la Biblia me dice que el hombre es la cabeza, que la mujer es la ayuda idónea, y ahí viene la rebelión de los hijos. Sí, porque se le trastocó el orden. Porque allí es donde vemos la sutileza de la maldad de Satanás activando la semilla que se dio en el Edén. Amén. Benito, porque allí es donde vemos que se ha trastocado toda la teocracia. Y cuando hablamos de teocracia, del gobierno de Dios, hablamos de un sistema, de una jerarquía, que todo, de verdad, todo el que es nación de Dios, todo el que pertenece al reino de Dios, todo el que es hijo de Dios, tiene que vivirlo en su orden. Amén. Primero, como sacerdote o como ministro de adoración a Dios como hijo. Amén. Segundo, como esposo o como esposa o como hijo. Amén. ¿Verdad? Porque todos tenemos padres. Así es. Tercero, como ministros. Porque yo puedo ser pastor en una iglesia, pero yo tengo un superior.
¿verdad? Estoy bajo el paraguas de otro pastor o bajo de un apóstol, en el caso de nosotros. Y nosotros tenemos que respetar ese orden jerárquico para tener autoridad en el reino de Dios, en el mundo espiritual, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y para comprender que cuando Satanás me dice a mí, no idolatres a ese pastor, no idolatres a tu hijo, yo debo saber cuándo es idolatría y cuándo es obediencia a la palabra, ¿verdad? Yo debo saber la diferencia entre una cosa y la otra, porque la Biblia también dice, honra a padre y madre. La Biblia también dice, sujétate a tu marido, ama a tu mujer, respeta a tu marido. Hijos, obedece a tus padres. Y padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Honra padre y madre. Amén. Y también dice, honra a tus pastores, obedece a tus pastores, obedece a tu autoridad. Amén. Entonces debemos tener cuidado cómo Satanás nos hable al ego. Sí, porque está hablando al ego. Al ego. Para alimentarlo y sacarlo. Porque acuérdense que él lo que hace es implementar la duda para que nos rebelemos contra los mandamientos, contra la obediencia a Dios. Y vamos a hablar, o sea, hoy no hay tiempo para hay muchos temas que tenemos que tratar. Hay temas, pero este es el tema introductorio. Nosotros tenemos que ver inclusive cómo se dio ese gobierno en los primeros tiempos, conforme a la palabra. Ajá. Tenemos que ver cómo el pueblo de Israel se levanta y pide rey. Y cómo al pedir rey están desechando a Dios como rey. Y Dios le manda ciertas advertencias y nos vamos a dar cuenta de lo que vino después y cómo Dios, a pesar de la posición, imagínense el amor y la misericordia de Dios, que Dios entonces le levanta un rey conforme a su corazón. Un rey que se va a someter a él, que va a obedecer a él, que va a gobernar a su pueblo. Y que va a gobernar a su pueblo según las leyes de Dios. Entonces nos damos cuenta que cómo va operando para que Dios nos muestre la importancia de esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a llegar hasta el tiempo actual y cómo se ha llegado al punto el carácter del hombre en los últimos tiempos, de la separación. Y cómo la ideología y la filosofía y la política, etcétera, etcétera, le han dicho al hombre, tranquilo, Dios allá y nosotros acá. No, pero lo que queremos marcar en este programa, en esta semana, claro que sí, no es tanto cómo se da en el mundo o cómo se da en el sistema del mundo, sino cómo se debe dar. Cómo eso ha influenciado a la iglesia. Exactamente. Y cómo eso se ha infiltrado sutilmente a la iglesia y cómo el pueblo de Dios se ha dejado manipular por esas sutilezas o por esas ideologías, por esa filosofía, hermano, porque es increíble que por más que muchos de nosotros conocemos la palabra, sutilmente nos rebelamos contra él. Y traemos el sistema del mundo. Porque cada vez que Dios me dice algo y yo no lo hago, es rebelión, Benito. Amén. Y no lo vemos como rebelión. Amén. Y vivimos de pecado en pecado y de arrepentimiento en arrepentimiento como los borrachos. Y no realmente la conversión. Porque Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos al evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces allí mismo también muestra la teocracia de Dios. Qué bueno es el Señor que perdimos esa teocracia en el antiguo, pero Jesucristo la retoma. Aleluya. Para que comprendamos que a través del Espíritu Santo Dios sigue gobernando su iglesia. Aleluya. Y bajo las leyes, porque Él dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo vengo a darle el sentido real que ustedes no supieron interpretar desde el Edén, para que ahora no tengan excusa, que como hombres sí podemos obedecer a Dios. Aleluya. Porque eso fue lo que vino Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Se encarnó, para que tomó esa naturaleza humana para mostrarnos que como hombre se puede obedecer a Dios y se puede ser gobernado por Dios. Por eso Él dice, yo no hago mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él me gobierna, lo que yo digo es lo que oigo
de mi Padre. Y el Espíritu Santo hace la misma obra. ¿Verdad? Aleluya. Entonces nosotros tenemos que comprender ese punto fundamental, porque muchos de nosotros decimos que Dios nos gobierna, pero en realidad hacemos lo que nos da la gana. En realidad hacemos lo que pensamos correcto, sabios en nuestra La propia opinión. Que es egolatría. Que sigue siendo egolatría, hermano. Aleluya. Y por más que tú le muestres a ese hijo de Dios, a esa criatura, Lo que dice la palabra. lo que dice la palabra, ellos lo interpretan a su conveniencia, a su manera, bajo su lógica y bajo su razonamiento. Aleluya. Y vamos a ver algunos problemas, que es cómo se desdobla la personalidad para poder aceptar la palabra, pero vivir en contra de ella. Eso es algo increíble, pero es lo que está ocurriendo. Porque por eso Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Y el negarse a sí mismo es negar el yo, negar lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien para hacer lo que agrada a Dios y para servir a mi prójimo. Pablo dijo que hay una guerra espiritual. Amén. Entre el espíritu y la carne. Así es. Y mostró cuáles son las obras de la carne que impiden que yo obedezca al espíritu. Todas son ego. Es verdad, eso está en Gálatas capítulo 5. Me dice que el espíritu y la carne tienen una guerra entre sí. Basado allí, cada día de mi vida, mi ego va a luchar contra el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo me lleva a obedecer la palabra, pero mi ego me lleva a satisfacer lo que a mí se me antoja. Entonces, cuando yo comprendo esas cosas, empieza esa guerra, pero Pablo nos dice también en Gálatas que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y murió por mí. Amén. Entonces, Jesús y Pablo nos enseñan, y toda la palabra, el manual que nos hace vivir la teocracia de Dios, ¿verdad? Nos enseña cómo agradar a Dios, cómo dejar que Dios nos gobierne. Es empezar a no razonar, porque la razón nubla la fe. La razón. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? ¿Razonó? Razonó con Eva. Eva razonó con el enemigo. Y al razonar y al buscarle la lógica a lo que el diablo, Satanás, le decía, entonces se rebeló contra Dios. Amén. Y codició, le activó las emociones. La codicia, que es lo que quiere el ego. Acuérdense que existe la codicia y la avaricia. Amén. Son dos cosas diferentes que son también Amén. parte de lo que alimenta ese ego. Pero lo fundamental aquí es comprender, que lo vamos a hablar en los programas que siguen, la tripartitidad del hombre. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Al tener el espíritu tenemos intuición, conciencia y comunión. Al tener el alma tenemos lo que es la mente, las emociones y la voluntad. En las emociones están mis pensamientos, mis afectos, mis sentimientos, y es allí en el alma donde trabaja tanto mi espíritu con el espíritu o mi espíritu con los demonios para afectar esas emociones y quebrar la voluntad hacia una dirección. Quebrar la voluntad hacia aquello que pueda decir sí a Dios. Amén. Y no al diablo, o sí al diablo y no a Dios. Amén. Por eso al final Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá, porque el deseo de Dios es que nosotros tengamos esa voluntad alineada a la voluntad de Él, pero no obligada, sino voluntariamente. Amén. ¿Verdad? Y el deseo de Satanás es obligar mi voluntad, cederla al pecado para perdición. Amén. Y condenación de nuestra alma. Y trata de someternos y trata de esclavizar. Imagínense algo muy interesante. Mientras que Dios le permite el libre albedrío del hombre para que el hombre voluntariamente se acerque a Él, y Dios muestra el camino para que facilitarle al hombre el acercamiento a Él, Satanás trata de persuadirnos y engañarnos para que nuestra voluntad no se incline a Dios, sino que se incline al ego y al pecado. Sí. Y el ego del hombre, sin Satanás y sin Dios, busca enaltecerse a sí mismo, y Satanás colabora con ese enaltecimiento. Claro que sí, Satanás colabora con ese enaltecimiento porque él sabe que ese enaltecimiento nos aparta más de Dios.
Entonces, la batalla se da en muchas cosas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque también nuestra voluntad nos puede llevar a hacer las cosas terribles. Y muchas veces nosotros creemos que muchas de esas cosas terribles son responsabilidad de Satanás, cuando en responsabilidad es responsabilidad. Y Dios en la palabra nos muestra que muchas de las acciones que nosotros como hombres tomamos son responsabilidad de nuestra voluntad. Y no porque ya él tiene su condenación, Satanás. La prueba está en cómo termina el Apocalipsis y los 1000 años. Los 1000 años nos da un espacio para darnos cuenta que sin el engañador existe aún la voluntad del hombre. Así que eso lo vamos a tratar mucho más adelante. Por eso existe un libro en la Biblia llamado Eclesiastés. Aleluya. Para mostrarnos que todo es vanidad. Así Vanidad de vanidades. Al final, Eclesiastés, el gran predicador Salomón dice, este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué lo dice? Porque el final de todas las cosas es el beneficio de la obediencia, Benito. Amén, así es. Y nosotros tenemos que comprender que Dios no nos pide obediencia por querer someternos. No. Él nos pide obediencia por amor a nosotros, para salvación y para que tengamos lo mejor. Amén. Porque ese es el deseo del Señor. Por eso el Señor, desde el Shema Israel, Aleluya. por eso que quería que comprendiéramos Deuteronomio 6, ¿verdad? El capítulo 6, porque el Señor dice, ámame con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tu fuerza, y la Torah dice con tus posesiones. Aleluya. ¿Por qué agrega las posesiones? Por el amor al dinero, por el apego del ego Amén. a las cosas materiales. Amén. Que sucede mucho y lo vemos mucho, Amén. aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, lo vemos. Entonces, por eso Dios dice, ámame con todo tu ser, con todo lo que tienes, con todo lo que eres y con todo lo que vales, para que todo lo que tienes, todo lo que eres y lo que vale sea gobernado por mí y pueda ser amigo mío como Abraham. Amén. Fue amigo mío. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Aleluya. es hermoso comprender lo que el Señor estableció desde el Antiguo Testamento, tan sencillo, Benito, sin mayor complicación, amor, fe y obediencia. Aleluya. Sencillo. Nosotros nos complicamos la vida y vemos el Evangelio tan difícil y tan duro. Y Por no eso es Jesús dijo, mi carga y mi yugo es fácil. Es fácil. Mi Fácil carga es ligera mi ligera. carga. No te compliques la vida. Y Jesús dijo, lo único que tenemos que hacer es amar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. En eso se resume la ley y los profetas. No nos vamos a complicar. ¿Por qué? Porque la religiosidad pone cargas complica. para que el hombre se sienta agobiado y desfallezca en su ego y claudique en el camino. Pero Por eso es que va a ser menester en este programa explicar por qué razón el amar a Dios sobre todas las cosas me permite a mí amarme de manera saludable. Si yo no amo a Dios el equilibrio de primero, Dios. nunca aprenderé a amarme de manera saludable. ¿Por qué? Porque el amor a Dios habrá sido quitado y mi amor no tendrá norte más que yo mismo. Entonces me amaré a mí mismo y ese amor será un amor enfermizo que jamás me va a permitir amar a mi prójimo. Porque, ven acá, si yo no amo a Dios, menos voy a amar. menos voy a amarme a mí mismo y menos voy a amar a mi prójimo, porque no tengo espacio para amar a mi prójimo. Solamente tengo espacio para amarme a mí mismo de manera enfermiza, y que esa manera enfermiza me lleva a la autodestrucción. Y la palabra nos da ejemplo de cómo nos autodestruimos amándonos a nosotros mismos por encima de Dios. Y muchos dirán, bueno, pastores, cañate, Amén. ¿cómo yo calibro si estoy amando a Dios y si Aleluya. estoy amando a mi prójimo? Busque su fruto. Amén. El fruto me dice quién yo soy. El fruto del Espíritu, el fruto, mis frutos, la manifestación del fruto del Espíritu me dice si soy de Dios. No el don, hermano, el don es irrevocable. Hay gente que tiene muchos dones, Pero sin fruto. pero sin fruto.
O con un fruto medio podrido. O medio que medio. El árbol se conoce por su fruto. Y allí nosotros en Gálatas podemos identificar que hay 3 niveles de fruto, de manifestación del fruto del Espíritu, que me enseñan si realmente yo estoy en ese equilibrio de la teocracia de Dios o si realmente me estoy amando a mí mismo. Somos amadores de nosotros mismos, o nos estamos adorando a nosotros mismos, o estamos dando culto a nosotros mismos, o nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Y porque otra cosa, y termino aquí, yo, por lo menos mi participación, muchas veces nosotros decimos, pero tú idolatras a fulanito, tú idolatras a tu familia, tú idolatras a tu marido, idolatras el carro, idolatras la casa. Y lo exteriorizamos, pero eso es producto de lo que hay en mí. Así es. En mi interior. No es un fruto externo. Ese fruto externo es producto de mi fruto interno. Amén. Entonces tengo que evaluar cómo está mi ser interior. Examinar a mi ser interior. Permanentemente para poder someterlo al gobierno de Dios a través del Espíritu y la palabra. Y entonces yo poder tener esa nueva vida, esa nueva oportunidad, esa nueva creación conforme al gobierno de Dios, conforme al reino de Dios y no conforme al reino de Satanás ni al reino del hombre. Amén. Entonces por eso es importante comprender y estudiar la palabra, que es la que me enseña que Dios me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y vamos a comprender el porqué de esas expresiones y esas preguntas que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Y cuando después que Pedro le contesta, le da un encargo de servicio. Pastorea a mis ovejas. Entonces nos vamos a dar cuenta de por qué se va cumpliendo todo esto y la importancia. Ya ese Pedro, llegado a ese estado, es un Pedro que ha muerto a sí mismo. Y solamente tiene 2 propósitos en la vida: amar a Dios y servir al prójimo. Amén, aleluya. Así que, queridos hermanos, terminamos este programa. Los esperamos para el próximo programa, el día miércoles, así que acompáñenos aquí en A los Pies del Maestro Live. Y vamos a seguir desarrollando este tema de teocracia versus egolatría conforme a la palabra y conforme al tiempo que estamos viviendo. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.